Quinta parte de Corazón delator. Capítulo 25. Al otro lado del mundo. El aeropuerto era una especie de limbo. Demasiado blanco. Demasiado iluminado. Demasiado frío para quien llevaba un corazón en ruinas bajo la ropa. Rebecca caminaba por los pasillos con paso firme pero lento, abrazándose a sí misma, mientras sentía el vértigo crecerle en la boca del estómago. No era solo un viaje, era una confesión diferida, un salto al vacío, una súplica por una segunda oportunidad. Su madre revisaba los pasaportes por tercera vez, con una serenidad que contrastaba con el temblor apenas perceptible en las manos de su hija. ¿Lista?, preguntó con una sonrisa que buscaba contener, una sonrisa maternal que quería ser refugio. Rebecca la miró. Su voz salió como un soplo trémulo. Lista, o lo más cerca que puedo estar de eso. Pasaron el control migratorio, caminaron sin hablar hasta la puerta de embarque, y una vez en sus asientos, el silencio se volvió una especie de envoltorio cálido. No hacía falta decir nada. La madre de Rebecca entendía que el viaje más largo no era el físico, sino el que su hija estaba haciendo hacia su propia verdad. No durmió en el avión. Las 10 horas de vuelo se extendieron como una cinta de pensamientos entrecortados, de imágenes mezcladas. El primer beso que no debieron darse, el último silencio que le rompió la piel. Rebecca miraba las capas de nubes como si buscaran en ellas un presagio, algo que le dijera si Sarocha estaría despierta o dormida, si aún pensaba en ella o si su corazón ya había cerrado esa puerta. Cada tanto, su madre la observaba de reojo. Veía en su rostro la intensidad de una batalla interior que no podía apaciguar, y aún así, no intervenía. Sabía que esta era una pelea que Rebecca debía ganar sola. Cuando por fin aterrizaron, el peso del cuerpo parecía haber duplicado su gravedad. Entre el jet lag, los nervios y las emociones sin digerir, Rebecca sentía que cada paso la obligaba a resistirse al colapso. Las luces del aeropuerto estadounidense eran distintas, más cálidas, más humanas, pero no por eso menos abrumadoras. Recogieron las maletas en silencio. La madre le tomó la mano por un instante, y Rebecca la apretó como si fuera una línea de vida. Llegamos, dijo ella con ternura, tocándole el brazo. Vamos a buscar un taxi. El trayecto fue una mezcla de imágenes fugaces y nudos en el pecho. La ciudad desfilaba ante sus ojos como un mapa emocional completamente nuevo. Las calles desconocidas, los árboles floreciendo a destiempo, el viento frío contra el vidrio del coche, todo se grababa con nitidez en su mente. Rebecca lo absorbía como si fueran señales, marcas del destino. ¿Estás segura de querer llegar directamente?, preguntó su madre en voz baja. ¿Podemos dormir una noche, tomar aire? Rebecca negó despacio, sin apartar la mirada del horizonte. No puedo más, susurró. Si no la veo pronto, me voy a volver loca. El taxi se detuvo frente a una casa de 2 plantas, discreta pero cálida, con un pequeño jardín lleno de lavandas y un porche de madera donde descansaba una bicicleta. Era todo tan sencillo, y sin embargo, era el umbral de algo sagrado para Rebecca, un territorio donde aún podía reconstruirse lo que había perdido. Desde el coche, una silueta cruzó el ventanal. Rebecca sintió cómo se le comprimía el pecho. Era ella. Aunque solo la vio un segundo, no había duda. El cuerpo, la manera de moverse, la forma de mirar hacia atrás como si sospechara algo. Era Sarocha. ¿Está ahí?, preguntó su madre, buscando su mirada. Sí, respondió Rebecca, y entonces abrió la puerta. El aire le golpeó en el rostro como un balde de memoria. Todo se volvió ruido blanco. Cada paso hacia la entrada se sentía como caminar dentro de sí misma, atravesando capas de culpa, amor y esperanza. Se detuvo frente a la puerta. Dudó. El mundo pareció suspenderse en el aire. ¿Y si ya no me quiere?, preguntó en un susurro, más para sí misma que para su madre. Ella le respondió sin palabras, apenas con una mirada que le devolvía fuerza. Entonces, Rebecca levantó la mano y tocó. Un leve sonido, un eco suave. La sombra se movió detrás del vidrio esmerilado. Pasos cautelosos, una pausa, luego el giro lento de la cerradura. Y entonces, la puerta se abrió. Allí estaba Sarocha. La luz de la tarde le daba un resplandor casi irreal. Su cabello era más largo, la piel un poco más pálida, y su mirada, Dios, esa mirada, una mezcla de asombro, dolor no dicho y una corriente eléctrica que todavía no se había extinguido. Rebecca se quedó helada. Todo lo que había ensayado se borró, todo lo que había temido, lo que había callado, convergía en ese segundo. Sarocha no dijo nada al principio, solo la miró, como si no supiera si era un sueño
o un recuerdo que volvía del pasado. Hola, susurró Rebeca, temblando, con lágrimas ya resbalando por sus mejillas. No podía esperar más. Hubo un silencio, largo, profundo. Sarocha parpadeó, dio un paso atrás, como si la presencia de Rebeca le empujara algo dentro. «¿Eres real?». Rebeca asintió, tocándose el pecho. Más que nunca, las palabras quedaron suspendidas. El aire entre ellas se volvió denso, cargado de historias sin contar. Entonces, con una lentitud que era casi reverente, Sarocha abrió la puerta por completo. «Pasa», dijo, con la voz quebrada, y Rebeca dio el primer paso. No solo dentro de la casa, sino dentro del futuro que aún podía escribirse. Desde el umbral, su madre observó en silencio. No dijo nada. No hizo falta. Había cumplido con lo más difícil: acompañar a su hija hasta el borde del abismo y dejarla volar. Capítulo 26. Lo que nunca dijimos. El silencio pesaba como un océano entre ellas. No uno en calma, sino uno denso, salado, profundo, lleno de corrientes invisibles y criaturas no nombradas. El tipo de silencio que se forma solo entre quienes alguna vez se amaron, con el cuerpo callado y los gestos desnudos. Sarocha seguía de pie en el umbral, los labios entreabiertos, los ojos muy abiertos, inmóviles. Parecía que no sabía si avanzar o cerrar la puerta, o si estaba soñando aún. El cuerpo entero le temblaba en un lugar donde no podía sujetarlo con las manos. Rebeca la miraba sin moverse, sosteniéndose en la fuerza que había tardado meses en reunir, luchando contra la súbita urgencia de abrazarla o de huir. «¿Puedo entrar?», susurró al fin, con la voz más pequeña que su presencia. Sarocha asintió apenas, un gesto casi invisible, y se hizo a un lado. Rebeca entró a la casa con los pasos contenidos, como si temiera romper algo al respirar demasiado fuerte. Era el lugar donde Sarocha dormía, comía, soñaba. Todo le resultaba nuevo y a la vez cargado de sentido. La luz dorada de la tarde tocaba los objetos con cuidado. Una bufanda sobre la silla, un libro entreabierto en la mesa de centro, un tazón olvidado sobre la repisa. Detalles íntimos de una vida sin ella. La sala estaba cálida, con el sol cayendo en ángulo sobre el sofá. Rebeca se sentó sin esperar invitación, como quien se rinde sin condiciones. Sarocha permaneció de pie, a unos pasos. Sus manos se enredaban entre sí, nerviosas, sin saber dónde posarse. Había una mezcla de distancia y electricidad suspendida en el aire. Era como estar frente a un fuego que una vez te quemó, y ahora dudabas si acercarte otra vez. «No puedo creer que estés aquí», murmuró finalmente Sarocha, casi para sí misma, como si temiera que su voz lo deshiciera todo. «Tampoco yo», pero no podía seguir esperando. «Me estaba ahogando, Sarocha». La frase quedó suspendida entre ellas, flotando como un colibrí que no termina de posarse. Rebeca tragó saliva, metió la mano en su bolso con gesto tembloroso, y sacó un pequeño paquete envuelto en papel doblado con cuidado. Lo dejó sobre la mesa, entre ambas, como si ofrendara una herida. Sarocha lo miró, y supo de inmediato lo que era. «Tus cartas», dijo Rebeca. «Las encontré por accidente. Las leí todas. Lloré con cada una. Me sentí la mujer más estúpida del planeta». Sarocha no se movía, ni siquiera parpadeaba. El pasado la alcanzaba con la misma voz con la que lo escribió. No sabía, de verdad no sabía, o quizás sí, y solo no me atrevía a verlo. Pero cuando te fuiste, cuando te perdí, todo fue claro de golpe. Yo estaba enamorada de ti desde hacía mucho, desde el primer día. Solo no tenía el valor para aceptarlo». Hubo una pausa, un silencio lleno de vértigo. Entonces Sarocha habló, con la voz apenas sostenida. «Y por eso viniste». «Vine porque no quiero vivir con la duda. Porque si tú también me amaste, aunque fuera un segundo, quiero saberlo. Y si ya no lo haces, lo aceptaré. Pero necesitaba verte. Necesitaba decirte todo lo que me callé, aunque me rompa en el intento». Sarocha tragó saliva. Dio un paso apenas. El pecho le subía y bajaba con rapidez. Se sentía desnuda, vulnerable, enmudecida. Toda la rabia que había sentido antes se evaporaba en la confusión de tenerla frente a ella, tan hermosa, tan valiente, tan temblando como ella misma. «No sé qué decir», susurró. «Pensé que ya me habías olvidado. Pensé que solo fui una historia mal cerrada en tu cabeza». «No, Sarocha, fuiste lo más real que me pasó, y lo más doloroso también». Sarocha bajó los ojos, se abrazó a sí misma. Luego, con lentitud, fue a sentarse al otro lado del sofá, no demasiado cerca, pero lo bastante como para respirar el mismo aire. Sus piernas se recogieron contra su cuerpo. Rebeca se inclinó un poco hacia adelante,
con el corazón martillando en la garganta. Yo también te amé, Rebeca, dijo entonces Sarocha, y no fue por un segundo, fue por todos los segundos en los que fingí que no me dolía tu ausencia, por todos los días que soñé contigo, y luego me odié por hacerlo, por cada madrugada en la que me pregunté si habías pensado siquiera en mí. Rebeca se llevó una mano a la boca, sintió que todo dentro de ella se comprimía y se expandía al mismo tiempo. Y aún te amo, continuó Sarocha, pero tengo miedo, miedo de que esto solo sea una escena de película, miedo de que me beses y después te vayas, otra vez. No me voy a ir, dijo Rebeca, y su voz era clara, firme, como si algo finalmente hubiera hecho clic dentro de ella. No otra vez, no si tú todavía me quieres. Se miraron, largo, profundo, con los ojos llenos de todo lo que nunca dijeron. Rebeca se levantó, dio un paso al frente. La distancia entre ellas era mínima, apenas un aliento. ¿Puedo?, preguntó, tocando levemente su mejilla, como si la pidiera prestada por un instante. Sarocha no respondió con palabras, pero no se apartó. Sus ojos se cerraron lentamente, como si se rindiera al momento que tanto había evitado, como si ese roce, tan leve, pudiera reiniciar su historia. Rebeca la besó. Al principio, fue un roce suave, tembloroso, como una pregunta sin respuesta, pero cuando Sarocha correspondió, cuando sus labios se movieron al fin con los de ella, cuando su mano se aferró tímidamente a su cintura, todo se volvió certeza. No dijeron nada, no hacía falta. El silencio que las había separado ahora era el que las unía. El beso se alargó. No era urgente ni impaciente, era lento, profundo, como si estuvieran redibujándose con la boca lo que el tiempo y el miedo habían borrado, como si cada labio reconociera la ausencia del otro. Cuando se separaron, sus frentes se quedaron juntas, sus respiraciones entrecortadas se entrelazaban como si fueran un mismo cuerpo, una misma herida, una misma promesa. No sé qué va a pasar ahora, susurró Sarocha, con los ojos aún cerrados. Yo tampoco, pero estoy aquí, y no me voy a ir, dijo Rebeca. No esta vez, no mientras tú me dejes quedarme. Y se quedaron ahí, unidas, por todo lo no dicho, por lo que, por fin, comenzaban a permitirse sentir, por lo que alguna vez fue ignorado, y por lo que, quizá, aún podía hacer realidad. Capítulo 27. Todo lo que callamos. La noche era de un azul profundo, casi líquido, como si el cielo hubiera decidido cubrir la ciudad con un velo de calma. Caminaban despacio, sin apuro, sin rumbo definido, como si cada paso fuera una forma de aprenderse de nuevo. Rebeca y Sarocha iban lado a lado, con los brazos casi rozándose. Había algo en el silencio que compartían, que ya no pesaba, como si, tras tanto ruido interior, por fin pudieran simplemente estar. No puedo creer que estés aquí, repitió Sarocha, en voz baja, sin mirarla. Lo he dicho ya 3 veces, y todavía no me convenzo. Yo tampoco lo creo, respondió Rebeca con una sonrisa suave, apenas un gesto en sus labios, como si tuviera miedo de romper el momento, pero no podía seguir esperando. Me estaba consumiendo por dentro. El barrio dormía en su ritmo lento. Las luces de las ventanas parpadeaban como luciérnagas distantes. El viento era tibio, tocaba sus mejillas con la delicadeza de un susurro. Al llegar al parque del centro, el que solía cruzar de camino al mercado, se detuvieron. El banco estaba allí, el mismo de tantas confidencias con Nam. Se sentaron, como si el tiempo hubiera hecho una pausa para dejarles ese rincón. Rebeca tomó la mano de Sarocha, primero con timidez, luego con firmeza. No hubo resistencia. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad, como si ese gesto ya hubiera ocurrido muchas veces en sueños. ¿Sabes qué fue lo más difícil?, preguntó Rebeca, después de un silencio largo que olía a noche recién nacida. Imaginarte bien, feliz, sin mí. Pensar que quizá habías dejado de pensarme. Sarocha cerró los ojos unos segundos. Su respiración se volvió más lenta, más contenida. Nunca dejé de pensarte, murmuró, pero me dolía tanto que tuve que fingir que sí. Cerré todas las puertas. Me encerré en mi rutina. Dejé de escribir. Dejé incluso de mirar al cielo. Todo era demasiado, tú. Yo también fingí, pero cada noche me dolía el pecho. Imaginaba que estabas con alguien más. A veces te imaginaba con Nam, dijo, soltando una pequeña risa nerviosa. Sé que es absurdo. Sarocha la miró con sorpresa genuina, y luego soltó una carcajada cálida, más por alivio que por burla. Con Nam, Rebeca, por favor. Es como mi hermana. Ella fue quien me sostuvo cuando me desarmé. La única que supo lo que sentía por ti incluso cuando yo me empeñaba en negarlo. Yang, murmuró Rebeca, bajando la mirada. Fue él quien me sostuvo a mí.
Cuando encontró tus cartas, vino directo a verme, me abrazó, me escuchó llorar, me dijo que no me juzgaría por amarte, que eso no lo cambiaría todo. Me prometió ayudarme a encontrarte si eso era lo que yo realmente quería. Sarocha la observó en silencio, como si intentara memorizar cada línea de su rostro bajo esa luz dorada. Mi hermano siempre ha sido más sabio de lo que aparenta. No imaginé que reaccionaría así. Me alegra saber que te cuidó. Creo que, en el fondo, él siempre supo que yo no estaba enamorada de él, que lo quería así, pero no de ese modo. Nunca fue justo para ninguno de los dos. Hubo un silencio blando. Luego Sarocha preguntó, con una vulnerabilidad que le tensó la voz, ¿y tú, cuándo lo supiste? Lo que sentías por mí, digo. Rebeca tragó saliva. Se tomó su tiempo, mucho antes de admitirlo, mucho antes de que lo entendiera con palabras, pero lo supe de verdad cuando te vi marcharte. Cuando ya no estabas, todo se volvió gris, más lento, más ajeno. Me sentí, menos yo. Entonces entendí que te había amado todo el tiempo, desde el primer roce, desde la primera vez que te vi, solo que tenía miedo. Miedo de lo que eso significaba, de lo que eso me hacía ser. Sarocha le apretó la mano. Yo también lo supe pronto, pero pensé que no tenía derecho, que te incomodaría, que lo arruinaría todo. Y cuando notaba que tú te alejabas, me convencía de que debía dejarte ir, aunque eso me rompiera. Rebeca sonrió. Le acarició el dorso de la mano con el pulgar. ¿Sabes?, dijo. Nada de esto es imposible. Míranos, estamos aquí. Sus ojos se buscaron y se encontraron sin miedo. Luego, sin hablar más, se pusieron de pie y caminaron hacia el hotel donde se hospedaba Rebeca. Las calles eran un murmullo, un escenario que parecía dispuesto solo para ellas. Al llegar al lobby, una figura se levantó del sofá con expresión tranquila. Clara, la madre de Rebeca, tenía una taza de té en las manos, y al verlas juntas, tomadas de la mano, su rostro se iluminó con una ternura antigua. Hola, Sarocha dijo con una sonrisa suave. Qué gusto verte. Hola, señora. Sarocha bajó la mirada, un poco avergonzada. Dime, Clara, no somos desconocidas. ¿Y tú? Tú eres parte de esta familia, aunque no lo supieras. Sarocha sintió un nudo en la garganta. Asintió en silencio. Pasa con nosotras, añadió Clara, girándose para subir al ascensor. En la habitación del hotel, compartieron un té caliente. Se sentaron las tres, sin prisa. Rieron bajito. Hablaron poco. Clara no preguntó nada. Solo miraba cómo se miraban, cómo se tocaban sin buscarlo, cómo se reconocían. Gracias por traerla, susurró Sarocha, dirigiéndose a Clara. Gracias a ti por abrirle la puerta, respondió la madre de Rebeca, tocándole suavemente el hombro. Cuando Clara se retiró a su habitación, Rebeca y Sarocha se quedaron solas. Ya no había palabras urgentes, solo miradas suaves, roces ligeros, una proximidad nueva pero vieja al mismo tiempo. Se metieron a la cama bajo las mantas sin decirlo. Sarocha se acurrucó detrás de Rebeca, como si buscara recuperar cada noche perdida. La abrazó con fuerza. Rebeca giró sobre sí misma y la besó en la frente. ¿Estás bien?, preguntó Sarocha, en un susurro. Ahora sí, respondió Rebeca. Ahora que estás aquí, sí. Hablaron durante horas, en voz baja. Se contaron lo que habían callado. Las lágrimas llegaron sin escándalo, silenciosas, suaves, también las risas, y entre cada palabra, se reconocían con los dedos, con la respiración. Dormirse juntas fue más íntimo que cualquier otra cosa. No fue una noche de deseo, sino de encuentro, de sanación. Cuando se quedaron dormidas, el mundo pareció detenerse, para cuidar de ellas, porque ya no había dudas, solo amor, vulnerable, sincero, por fin correspondido. Capítulo 28. Los celos que no sabía que tenía. La tarde se filtraba dorada por los ventanales del café donde Sarocha había citado a Nam para que conociera oficialmente a Rebeca. El lugar era pequeño, cálido, con muebles de madera clara y lámparas colgantes que arrojaban una luz suave, como si el mundo entero quisiera bajar el volumen para no interrumpir lo que estaba por ocurrir. La tensión flotaba en el aire, no por desconfianza, sino por ese nerviosismo suave que aparece cuando dos mundos importantes colisionan. Sarocha llegó de la mano de Rebeca, apretándola con fuerza, como si ese contacto pudiera protegerlas de cualquier malentendido. Vestía con sencillez, pero Rebeca la miraba como si fuera la mujer más hermosa del universo. Nam ya estaba allí, sentada junto a la ventana con una bebida fría y los labios fruncidos en una media sonrisa. Vaya, dijo al verlas. ¿A quién tenemos por aquí? La famosa Rebecca Armstrong. Su tono era juguetón,
pero sus ojos la escaneaban con precisión. Hola, Nam, respondió Rebeca sin perder el paso. La hermana postiza, la confidente, y al parecer, mi competencia imaginaria. Sarocha se atragantó con su té de jazmín. Nam soltó una carcajada, sin quitarle la vista de encima a Rebeca. Me caes bien, admitió. Ya veo por qué la tienes tan loca. Nam, murmuró Sarocha, visiblemente sonrojada, que se encogió de hombros, teatral. Solo digo lo que es evidente. ¿Sabes cuántas veces esta mujer me hablaba de ti como si fueras una diosa griega? Y ella un simple mortal sin derecho a mirar. Rebeca arqueó una ceja. Diosa griega. Vaya, eso no lo escuché ni de ella. No me hagas citarla textualmente, dijo Nam, divertida. Decía que tu risa le hacía olvidar el resto del mundo, que tus ojos eran como dos tormentas dulces, y que hasta tus silencios la perseguían. Nam, protestó Sarocha, escondiéndose tras su taza, como si pudiera desaparecer. Lo juro por el té de jazmín, añadió Nam, alzando su vaso en señal de brindis. Y cuando lloraba por ti, bueno, eso no era tan poético, pero sí muy real. Rebeca soltó una risa suave, mirando a Sarocha con ternura y un leve temblor en la voz. Y yo que pensaba que era la única ridícula de las dos. Ridícula. No, cariño, estás perdidamente enamorada. Pero tranquila, yo ya cedí el trono. Siempre supe que Sarocha era tuya. Solo me tocó ser la terapeuta, cocinera y saco de lágrimas en su versión internacional. Un silencio corto se instaló, el tipo de silencio que pesa solo lo justo para que el cariño lo sostenga. Rebeca bajó la mirada, luego se inclinó levemente hacia Nam. Gracias por cuidar de ella, dijo en voz baja, con una sinceridad que rozaba lo vulnerable. Nam la miró por un momento con una expresión más seria, casi maternal. Ahora te toca a ti, que no vuelva a cerrar redes por tu culpa, prometido, dijo Rebeca. Después del café, caminaron por el barrio universitario. Las calles estaban llenas de árboles, estudiantes riendo en los bancos, ciclistas apresurados. Sarocha y Rebeca iban tomadas de la mano, mientras Nam caminaba a su lado, comentando cualquier cosa, desde películas tailandesas hasta las desventuras de su gato asmático. Y sin embargo, algo crecía lentamente en Rebeca. No era desconfianza, pero sí una sensación conocida. Le bastó ver una forma casi imperceptible en la manera en que Nam rozaba el brazo de Sarocha al reír, o cómo terminaban algunas frases al mismo tiempo. Esa punzada de celos no agresivos, sino melancólicos le arañara el pecho. No era posesividad, era otra cosa. Quizás el dolor sutil de saberse ausente en momentos importantes, de no haber sido quien la sostuvo cuando todo se quebró, de no haber escuchado esas confesiones de madrugada, ni haber compartido esas lágrimas a solas. Había una intimidad entre ellas que no podía falsificarse. ¿Estás bien?, le susurró Sarocha, acariciando su mano con el pulgar. Rebeca la miró, sonrió, asintió. Sí, solo estoy entendiendo muchas cosas. Lo afortunada que soy de que aún estés aquí. Sarocha se detuvo y la miró con suavidad. Estoy aquí porque tú también estás. Todo esto solo es real contigo. Nam fingió estar aburrida. Ya terminaron con el momento telenovela, porque tengo hambre y necesito azúcar. Rieron las tres y siguieron caminando. Nam les compró un pastel tailandés callejero Canon Buang y les obligó a probarlo. Mientras comían, Sarocha le limpiaba a Rebeca la comisura de los labios con una servilleta, riéndose en voz baja. Nam, al ver la escena, fingió rodar los ojos. Ahora que están juntas, ya se dieron el beso que esperábamos desde hace años. Sarocha se quedó paralizada. Rebeca, en cambio, sonrió con esa tranquilidad felina que aparecía solo cuando estaba segura de lo que quería. Se volvió hacia Sarocha, tomó su rostro entre las manos y la besó. En medio de la calle, sin dudar, con el corazón entregado, como si el mundo fuera de ellas. Nam aplaudió. Por fin, aleluya, exclamó. Ya puedo morir en paz. Volvieron al hotel al caer la tarde. El cielo estaba teñido de lavanda y cobre. Nam las acompañó hasta la puerta y las abrazó a ambas con fuerza, como si las estuviera bendiciendo. Antes de irse, se acercó a Rebeca y le susurró. No olvides lo que te costó llegar hasta aquí. No la dejes ir otra vez. Ella no lo admitiría, pero no sobreviviría una segunda vez. Rebeca asintió. Sintió el peso de esas palabras clavarse en lo más hondo. Ya no pensaba hacerlo. Esa noche, Sarocha se acurrucó en su pecho, con las piernas entrelazadas como ramas que no quieren separarse. Hablaron en voz baja, apenas susurrando. Rebeca le acariciaba el cabello, y pensaba en lo irónico que era todo. Tuvo que cruzar un continente para encontrar el valor de quedarse, pero ahora que la tenía en sus brazos, entendía.
Algunas distancias existen solo para enseñarnos a no volver a soltar lo que realmente importa. Y ella, por fin, lo entendía. Me dolía imaginarte con ella, susurró Rebeca. «Nam», preguntó Sarocha, medio dormida. «Sí, no sé por qué, me duele todo lo que no viví contigo». Sarocha alzó el rostro, la besó en la frente y respondió: «Estás aquí ahora, y eso lo cambia todo». Y Rebeca cerró los ojos, rendida al presente. Por primera vez, sin celos, solo amor. Capítulo 29. No hay adiós, solo un espérame. El amanecer se desplegaba lento sobre el cielo, tiñéndolo de tonos ámbar, lavanda y oro viejo. Era uno de esos días en que la belleza duele un poco más, porque todo lo hermoso parece destinado a ser efímero. En el cuarto de Rebeca, las maletas esperaban cerradas junto a la puerta. El aire estaba lleno de ese silencio denso que precede a las despedidas importantes, como si incluso el tiempo contuviera la respiración. Su madre, sentada en el sofá, la observaba en silencio, los dedos entrelazados sobre el regazo, con una expresión imposible de traducir en palabras, una mezcla de orgullo, preocupación y una ternura que ya no intentaba esconder. Habían compartido conversaciones durante esa semana que parecían coser heridas antiguas. Por primera vez en años, Rebeca no había sentido que debía justificar su forma de amar. Su madre no había pronunciado grandes discursos, pero le bastó una frase, dicha mientras le acariciaba el cabello como cuando era niña: «Solo quiero que seas feliz, sin miedo». Un mensaje en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Rebeca se levantó con el corazón golpeando en su pecho. Miró por la ventana. Allí estaba Sarocha, de pie junto a un auto, con un abrigo largo y un ramo pequeño de flores silvestres entre las manos. Había algo de sagrado en esa imagen, como si Sarocha fuera más que una mujer, fuera un regreso, una promesa, un altar. Tocó a la puerta con suavidad. Rebeca fue a abrirle. «¿Lista?», preguntó Sarocha, aunque ya conocía la respuesta. «No», dijo Rebeca, sonriendo con los ojos tristes, «pero igual tengo que irme». El beso que compartieron al saludarse no fue breve ni apurado. Fue un beso de quienes han aprendido que cada gesto es una forma de hablar cuando las palabras se quedan cortas. Se abrazaron largo, sin prisas, como si supieran que todo lo demás podía esperar un poco más. Cargaron las maletas en el auto, y su madre las despidió desde el umbral, sin lágrimas, pero con los ojos humedecidos. Rebeca la abrazó fuerte, prometiendo llamar, escribir, enviar fotos, pero ambas sabían que los vínculos verdaderos no necesitan recordatorios. Sobreviven a los silencios y a los usos horarios. El trayecto al aeropuerto fue envuelto en una calma extraña. No era incomodidad, era ese tipo de silencio suave y cálido que solo existe entre quienes ya han dicho todo lo importante sin decirlo. Las manos de ambas permanecieron entrelazadas sobre el asiento del auto. No hablaban, pero se buscaban con las miradas. A veces, Sarocha giraba el rostro y simplemente la observaba, como si quisiera memorizar cada trazo de su perfil antes de que el avión la llevara de vuelta a otro continente. Al llegar al aeropuerto, el murmullo constante de despedidas, maletas rodando y anuncios en varios idiomas contrastaba con la burbuja emocional en la que seguían envueltas. Sarocha tomó a Rebeca de la cintura mientras hacían la fila para el check-in. Nadie les prestó atención, pero a Rebeca no le habría importado si lo hicieran. Ya no. Una vez superado el control de equipaje, se sentaron juntas en una banca cercana a la puerta de embarque. El reloj parecía conspirar, avanzando demasiado rápido. «Quiero que sepas que esto que siento no va a cambiar», dijo Rebeca en voz baja, pero firme. «Cada día que pase sin ti será solo un paso más hacia ti». Sarocha se quedó mirándola largo, como si las palabras fueran demasiado grandes para su pecho. «Yo también lo siento así», susurró. «Pensé que eras un sueño imposible de cumplir, Rebeca, algo que se deseaba solo en secreto, pero ahora que te tengo cerca no me imagino una vida sin ti. No quiero otra vida». «No me pierdas otra vez», dijo Rebeca, la voz temblando al borde del llanto. «No me dejes ir en tu corazón, aunque esté lejos físicamente. No me olvides», jamás, susurró Sarocha, y la besó. No fue un beso para el recuerdo, fue un beso que era el recuerdo en sí, con las manos temblando, con los labios entreabiertos, con el corazón entregado. Un beso con sabor a promesa. La madre de Rebeca las observó en silencio desde una distancia prudente. No interrumpió, no juzgó, sonrió con los ojos tranquilos. Rebeca no lo vio, pero supo que ese gesto silencioso era una bendición. «Pórtate bien», susurró Rebeca, con la frente apoyada en la de Sarocha. «No mires a nadie».
No sonrías a nadie como me sonríes a mí. No te enamores nunca de otra. Sarocha sonrió, con las lágrimas acumulándose sin vergüenza. No me iré a ningún lado, ni con nadie. Yo te amo, Rebeca, desde que no entendía lo que sentía. Desde el primer hola que dijiste con ese acento tuyo, desde antes de saber que el amor era real. Rebeca se quebró por dentro. Se abrazó a ella con una fuerza desesperada, como si pudiera quedarse así eternamente, como si apretarla bastara para llevársela consigo, para cruzar las fronteras de la piel, del tiempo y de los aeropuertos. Yo también te amo, con cada parte de mí, con lo que soy, con lo que me falta, con lo que aprendí contigo, le susurró. La voz metálica del altavoz anunció el último llamado para su vuelo. El instante se rompió. Se miraron una última vez, con la frente contra la frente, respirando juntas. Se besaron una vez más, sin miedo, sin prisa. Rebeca tomó su mochila y cruzó el control sin girarse. Sabía que si lo hacía, si veía a Sarocha una vez más desde ese lado de la barrera, correría de nuevo hacia ella. Y no podía. No ahora. Sarocha se quedó allí, sin moverse, con los brazos cruzados sobre el pecho, y los labios aún con el sabor de Rebeca. Miró cómo el avión despegaba hasta que fue apenas un punto en el cielo. Una lágrima rodó por su mejilla. No era tristeza, era certeza, de que había amor, del verdadero, de ese que no muere con la distancia ni con la espera. Horas después, en pleno vuelo, Rebeca abrió su libreta de notas. Escribió solo una frase: te espero en cada amanecer, mi futuro tiene tu nombre. Y supo, sin dudas, que ya no estaba huyendo del amor, estaba volviendo a él, una y otra vez, incluso desde el aire, porque entre ellas, nunca habría un adiós, solo una palabra cargada de esperanza: espérame. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, compartir, y seguir disfrutando de la historia.